pórtico formado por dos columnas, la columna AD y la columna CE, que están empotradas en la base, y una viga horizontal, la viga AC. Y a la vez, esa viga tiene en el medio un voladizo en el cual está aplicada una carga P. Entonces, si nosotros solamente viéramos el voladizo, lo que tendríamos acá sería, lo podríamos estudiar como un modelo estructural, que sería el que les dibujo a continuación. Podemos considerar que esta viga de acá, que tiene una sección variable, la podríamos considerar empotrada en la viga C y está sometida a la acción de una carga P. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos característicos a los que está sometida la viga BD? La viga BD estaría sometida a la acción de un esfuerzo de corte, que es constante, ¿sí? Y que empieza con P, sube con P, que es la reacción de vínculo en el empotramiento, y cierra con P, que es la carga en el borde libre. Ese sería el esfuerzo de corte, y además estaría sometida a un momento flector, que si el esfuerzo de corte es constante es porque el momento varía linealmente, y arranca en cero, y tomaría su máximo valor a la altura del empotramiento, que valdría P por la longitud de la barra. Entonces nosotros esta viga, todavía, podríamos llegar hasta ahí nada más en el análisis, porque todavía no hemos visto flexión, entonces no sabemos calcular las tensiones por flexión y por este corte, que es diferente del anterior, porque este es un corte por flexión, no un corte directo, entonces no la podríamos analizar todavía. Entonces esta parte la vamos a dejar. Pero ¿qué pasa si lo que queremos analizar es lo que le pasa a la viga AC de este pórtico, que es lo que tienen dibujado acá, la AC? Para los esfuerzos que actuarían en la barra o en la viga AC, ¿cuánto valdrían? Y bueno, cuando yo traslado la carga P hasta acá, la carga P origina una acción vertical, que es igual a la carga P, y un momento que vale la P por esta distancia, P por L. Ese P por L no es otra cosa que un momento torsor. Entonces, como esta viga está empotrada y empotrada en este extremo, después lo van a ver más adelante, porque sería una viga hiperestática, pero como es simétrico el problema, si solamente miramos el momento torsor, ese P por L originaría una reacción por torsión, P por L sobre 2 acá y P por L sobre 2 acá. Entonces, y además, como esta carga se traslada acá al medio, esta viga AC estaría sometida a un esfuerzo de corte, que vale P sobre 2 acá y P sobre 2 acá, y a un momento flector que variaría así linealmente de acá hasta acá. Entonces nosotros a eso no lo sabríamos estudiar por ahora, pero lo que vamos a aprender a estudiar hoy es cuáles son los efectos que el momento torsor le hace a un elemento estructural. Y cuáles serían los efectos que un esfuerzo característico cualquiera produce. Los efectos que nosotros calculamos los llamamos de dos formas: los efectos referidos a la resistencia, o sea, las tensiones que origina ese esfuerzo característico, y los relacionados con la rigidez, es decir, las deformaciones y desplazamientos que ese esfuerzo característico origina. Es decir, el estudio que vamos a hacer es análogo al que hemos hecho, por ejemplo, para el caso del esfuerzo normal. Nosotros teníamos secciones que estaban sometidas a esfuerzo normal, ¿y qué hacíamos? Calculábamos las tensiones provocadas por el esfuerzo normal, eso es el estudio de la resistencia, y que calculábamos también las deformaciones y los desplazamientos que ese normal provocaba. O sea, los estudios relacionados con la rigidez. Lo mismo vamos a hacer con este esfuerzo característico y con lo que veamos. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo sabemos que esto es torsión? No muy fácil, porque el plano del momento en esta sección, en la barra BD, en cada sección transversal el momento hace así.
tracciona arriba y comprime abajo. El plano del momento es perpendicular al plano de la sección transversal. ¿Y cómo es el vector momento de la flexión? Contenido, si ustedes ven el momento que hace la carga P, en las distintas secciones, desde D hasta B, el momento hace así. Va a quedar un vector momento contenido en el plano de la sección. En cambio, si miramos el momento torsor, imagínense que esto sería como un picaporte, ¿no es cierto? Yo tengo la barra acá y la fuerza P allá. Eso hace así, tiende a torcer la barra C, por eso se llama momento torsor, tiende a torcer la barra C. Entonces el momento flector, el vector momento, queda perpendicular a la sección. En este caso, los vectores momento van a ser siempre perpendicular a las secciones que están desde A hasta C. El vector momento va a ser perpendicular, pero el plano del momento, si esta es la sección B, el plano del momento lo que le hace es torcerla así. El plano del momento está contenido en el plano de la sección. Pero si yo lo dibujo con un vector, esto hace así, esto me define el plano, y esto me define el vector momento es perpendicular al plano de la sección. Entonces ahí vamos a decir que tenemos torsión. Entonces, esto que les acabo de explicar, puesto en un lenguaje más ingenieril, lo que nos dice es que una barra está sometida a torsión si cuando reducimos las fuerzas al centro geométrico de la sección transversal, en este caso vamos a ver secciones de un único material, si no sería reducir al centro mecánico, si tenemos más de un material, resulta actuando un momento torsor. Si nosotros reducimos al baricentro, y lo que obtenemos actuando es un vector que es perpendicular al plano de la sección transversal, entonces decimos que está sometido a momento torsor. Si en la sección solo hay momento torsor, vamos a decir que es un problema de torsión pura. Que no sería este caso, porque esta sección, además de tener torsión, tendría momento flector y tendría corte. ¿Eso lo vamos a poder estudiar? Sí, lo vamos a poder estudiar más adelante cuando combinemos todos los esfuerzos. Vamos a comenzar con el caso nosotros más simple, que sería el caso en que la sección solamente tenga actuando un momento torsor. O sea, que tengamos problemas de torsión pura, como lo dicen. ¿Estamos? ¿Chicos? ¿Seguimos? Sí, papá. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, si se acuerdan, vamos a seguir un procedimiento que es análogo al que seguimos en el diagrama de Tonti. Es decir, vamos a establecer las condiciones cinemáticas de cómo se deforman o desplazan las secciones de la pieza. Vamos a estudiar de esa cinemática las deformaciones de una rebanada. Después de las deformaciones vamos a aplicar la ley de Hooke para linkear o enlazar el campo de deformaciones con el campo de tensiones. Y después nos vamos a la burbuja de arriba del diagrama de Tonti, que es vincular el diagrama de tensiones con las ecuaciones de equilibrio. Y terminamos vinculando con el diagrama, con el esfuerzo característico que tengamos. ¿Sí? Entonces empezamos. ¿Cómo se deforma o desplaza la estructura? Con la condición de compatibilidad, ¿cuál es la deformación? La deformación la vinculo con la ley de Hooke con la tensión, y la tensión la vinculo con las ecuaciones de equilibrio con el esfuerzo característico. En definitiva, yo quiero llegar a obtener básicamente dos ecuaciones. ¿Cuáles son esas dos ecuaciones básicas? La ecuación que vincula la tensión con el esfuerzo característico que está actuando, y el desplazamiento con el esfuerzo característico que está actuando. ¿Para qué? Para dos problemas. En general, problemas de verificación, que yo verifique que las tensiones que calculé y las deformaciones o desplazamientos que calculé estén por debajo de las tolerables, o bien porque estoy dimensionando, en cuyo caso me fijo que sea menor que la tensión admisible o que un desplazamiento admisible. Pero son siempre las mismas ecuaciones, ¿sí? Por ahí mis incógnitas son las que cambian, pero las ecuaciones son las mismas. Entonces, un poco de historia, el problema de la torsión, van a ver que
Lo que vamos a ver hoy va a seguir una lógica de razonamiento, pero lo que vamos a ver mañana vamos a usar más bien conclusiones de estudios que se necesitan, desarrollos de la teoría de la elasticidad para llevarlos adelante, por lo tanto solamente vamos a ver conclusiones de esos estudios, porque eso lo van a estudiar en detalle en estructuras laminares. Por eso es esta breve historia, ¿no? El caso más simple de la torsión es la que se llama torsión de Coulomb, que es el que empezó con este estudio en el año 1784, para secciones o para probetas cilíndricas, es decir, probeta o piezas o barras que tienen una sección transversal circular como esta que tienen acá. Circular llena o circular hueca. O sea, como un tubo o como sección llena o maciza como tienen acá. Esa es la que vamos a estudiar hoy. Y si llegamos vamos a ver la de paredes delgadas, pero en principio vamos a estudiar esta, que es la de Coulomb. Después, Saint-Venant extendió este estudio a barras de formas geométricas más complejas, como forma geométrica rectangular, elíptica, perfiles, etc. Para el estudio de Coulomb, que es el que vamos a iniciar hoy, vamos a suponer que tenemos torsión constante a lo largo de la barra. Como yo les decía al principio de la asignatura, ustedes en estabilidad 1 trazaban los diagramas de esfuerzos característicos, normal, momento flector y cortante. Y nunca trazaron el diagrama de momento torsor, pero en realidad es un esfuerzo característico más. Así que hagamos de cuenta que yo tengo, por ejemplo, un normal acá y un normal acá. Esto tendría como resultado un diagrama de esfuerzo característico que es constante, ¿no es cierto? Así. Y que valdría siempre el normal que tengo aplicado. Lo mismo es para el momento torsor. Acá yo tengo un momento torsor y tengo un momento torsor en equilibrio en la base. Entonces el momento torsor es constante a lo largo de toda la barra. Vamos a empezar estudiando eso. El momento torsor lo podemos esquematizar, como ya lo hemos visto al principio de la materia, pero lo recuerdo ahora, porque es lo que estamos estudiando. Lo podemos esquematizar así. Con flecha con doble punta, que es lo que es a través del vector momento, o con el plano donde actúa el momento acá, el plano donde actúa el momento, que está contenido en el plano de la sección. Por eso el momento torsor, como si esta es la sección transversal, hace, y este es el plano del momento, hace esto. Entonces lo definimos con una curva. La curva es la que me define esta parte de la mano, entonces hago así, y el momento torsor como vector queda perpendicular al plano de la sección. Lo inverso de los momentos flectores. Momentos flectores al revés. El plano del momento es perpendicular a la sección y el vector momento queda incluido en la sección. ¿Está claro con eso? Eso es lo más básico, pero lo tienen que tener claro. Como yo les digo, no hay ninguna pregunta tonta, ¿no? Todas las preguntas son valiosas, si tienen dudas, porque les pueden aclarar, una pequeña duda le puede dar una gran aclaración. ¿Bien? Profe, Sí. ¿puede repetir lo que dijo? Un momento torsor. El momento torsor, el plano donde actúa el momento torsor, está contenido en el plano de la sección. ¿Sí? Sí, este es, a ver, que busque algo que les pueda mostrar. Esta es la sección transversal, ¿sí? No sé si me ven ahí. El plano de la sección. Entonces, el momento torsor lo que sí está actuando en el momento torsor, ahí está actuando en este plano porque hace esto. ¿Sí? Pero si yo lo represento con un vector a esto, hago la regla a la mano derecha, esto hace así, y entonces el momento torsor que tuerce la sección, esto es lo que tuerce, y hace así, el momento torsor queda así. En cambio, si esto estuviera a flexión, yo lo que tengo que hacer es esto, para flexionarlo. Entonces, el momento, vamos a hacer el revés de la flechita,
Entonces el plano donde actúa el momento es así porque es perpendicular al plano de la sección. Entonces cuando yo aplico la regla de la mano derecha aquí, la regla de la mano derecha aquí, bueno, acá me va a quedar el vector momento mirando, ¿sí?, para acá. Comprime arriba y tracción abajo, me queda el vector momento dibujado sobre el plano de la sección y así. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Mira. Pero eso es importante que lo entiendan. El vector momento está perpendicular al plano donde actúa el momento, ¿sí? Entonces, esta parte de la mano define el plano donde actúa el momento, y el dedo pulgar la dirección del vector momento. Después, entonces, cuando nosotros veamos flexión, ¿dónde van a estar los vectores momentos? Y los vectores momentos van a estar sobre el plano de la sección, van a ser así los vectores momentos. O así, mientras esté contenido en el plano de la sección en cualquier dirección. Momento torsor, como tiene que ser perpendicular, la única opción que queda es que quede sobre el eje X3, que es el eje que une los centros geométricos. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que analizábamos cuando veíamos el esfuerzo axial? Entonces, cuando nosotros veíamos el esfuerzo axial o el esfuerzo normal, nosotros, como era un normal, era un axial perpendicular a la sección, nosotros decíamos, bueno, yo tengo dos secciones próximas, diferencial de X3. Las analizo antes de la deformación, medía diferencial de X3. Después de la deformación, se desplaza a una cantidad diferencial de U3. Y entonces el épsilon era el cambio en el desplazamiento sobre la longitud original. Eso nos definía la deformación. Y usábamos unas hipótesis para decir eso, para decir yo tengo la sección aquí, ahora la sección se mueve así, paralela a sí misma, manteniéndose plano. Y esa hipótesis se llamaba hipótesis de Bernoulli. Bueno, nosotros ahora vamos a tener que ver hipótesis que obviamente experimentalmente se puedan demostrar, que nos permitan ver cómo se va a deformar esta pieza. Entonces, a ver, intuitivamente, así como en el esfuerzo normal, la sección, yo tomaba una barra y la sometía a tracción, por ejemplo, entonces una sección que estaba acá, se corre un poco para acá, paralela a sí misma, ¿qué pasa si ahora la barra la tuerzo? ¿Qué tipo de deformación creen que va a haber? ¿Será una deformación épsilon? Angular. Claro, va a ser un ángulo el que va a cambiar. Ahora le vamos a poner un nombre, pero va a ser un ángulo, porque antes la sección, como yo la estiraba, hacía esto, pero ahora cuando la roto, cuando la giro, la tuerzo, obviamente lo que va a cambiar es un ángulo. Entonces, lo que antes llamábamos un delta de L, un cambio en la longitud, ahora lo vamos a llamar un giro. Pero es lo mismo, es el equivalente, es lo que se desplaza o deforma la estructura. ¿Y qué les parece con las tensiones? Yo antes hacía así, tenía una tensión que era por lo menos en la sección transversal. Después, si yo roto el elemento, voy a tener tensiones tangenciales en otros planos. Pero en la sección transversal, que es en la que estudiábamos nosotros, si esta es la sección transversal de la barra y hago esto, la tensión que aparecía, ¿cómo era? ¿Qué tipo de tensión era? Tensión normal. Claro, una tensión sigma. ¿Y ahora qué creen? Si ahora le estoy haciendo así. Una tangencial. Exactamente. Ahora va a aparecer una tensión tangencial. Entonces, la analogía con el esfuerzo normal va a ser que ahora, en vez de tener deformaciones específicas épsilon, vamos a tener deformaciones gamma. Hablando de las secciones transversales. Y en vez de tener deltas de L en cuanto a desplazamiento vamos a tener, en lugar de delta de L, giros. Y en tensiones normales, en las secciones transversales, porque en otras secciones, si yo en vez de tomar la sección transversal tomo una sección inclinada, ya saben ustedes que por el estado de tensión puedo rotar, voy a tener otras tensiones, pero en la sección transversal, así como en el esfuerzo normal tenía sigma, acá voy a tener tau. ¿Estamos? Entonces vamos a empezar con la torsión de Coulomb. Aplicada, que como les decía, la torsión de Coulomb tiene que cumplir una serie de hipótesis que creo que vienen en la diapositiva que viene. Sí. Esas hipótesis vamos a ver cuáles son.
Pero para que estas hipótesis se cumplan, la sección tiene que ser una sección circular maciza, como esta, o hueca, que tenga como un anillo, digamos, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un momento torsor constante a lo largo de la barra, o sea que vale mt aquí y mt acá. En principio, después lo vamos a aplicar a momentos torsores que sean variables, así como hemos hecho con el esfuerzo normal. Primero hemos tomado una barra que tenía el mismo normal en toda la barra, y después le hemos agregado distintas cargas exteriores, de manera que el normal iba variando. Acá vamos a hacer lo mismo. Bueno, y vamos a tomar un radio genérico ρ, que puede variar entre el origen de coordenadas, que va a coincidir con el eje de la pieza, y el radio máximo. Bueno, ¿cuáles son las hipótesis de Coulomb? Dice que la primera es que toda sección circular, ya sabemos que se aplica a secciones circulares, plana y normal al eje de la barra. Bueno, acá no les he dibujado el eje en esta, pero es el eje X3, ¿no? Acuérdense que siempre llamamos X3 al eje de la pieza. Lo podríamos agregar ahora. Entonces, toda sección circular plana. Disculpen un segundo. Toda sección circular plana y normal al eje de la pieza gira por acción de la torsión respecto de su centro. Esa es la primera de las hipótesis. La sección circular normal al eje de la pieza se conserva plana y circular, es decir, que mantiene su forma. Y todo radio en una sección se conserva recto. Entonces, esas son las hipótesis de Coulomb. O sea, tengo una barra de sección circular como la que ven acá. Si yo le trazo una línea AB en la parte exterior de la barra y la someto a un momento torsor MT, el vector representativo de este momento sería un vector, hacia así, sería un vector perpendicular entrante en la barra. Entonces, este punto acá, como está empotrada, tendría una reacción de vínculo yo en este caso, igual y contraria, de valor MT, o sea que el diagrama de momentos torsores sería constante en la barra, ¿sí? Entonces, si trazo la línea AB que teníamos acá, en línea de punto, esa era la posición original de la fibra esta exterior, y luego de la deformación, la fibra quedaría así, como un helicoide de paso muy grande, porque acuérdense que son pequeñas deformaciones, que está exagerado para que lo podamos analizar. Entonces, esto, desde el punto A al origen, al eje X3 o al origen, esta línea que está aquí, que se las dibujo en rosa, esa línea, que era un radio, debido a que a las hipótesis de Coulomb, una vez que aplico el momento torsor, esto sigue midiendo un radio R. Si esto era R, esto sigue siendo R. Y la sección se mantiene plana, o sea que solamente gira manteniéndose plana y manteniendo su forma. No se vuelve elíptica la sección después que aplico el momento torsor, sigue siendo circular, el radio sigue midiendo R, y se mantiene plana. Girando un ángulo, ese ángulo es el que tienen acá, ¿sí? Que es, lo vamos a llamar el ángulo absoluto de torsión. Ese ángulo, φ, es el ángulo que gira la sección S2 con respecto a la sección S1.
Es el giro total que tiene la sección 2 con respecto a la S1. ¿Y por qué digo que es un giro absoluto? Porque la sección S1, como está empotrada, está quieta. Entonces eso sería el giro total de la sección, que es el que vamos a aprender a calcular. Análogo a qué sería con el caso del esfuerzo normal. Es cuando ustedes calculaban el desplazamiento de una sección, de un extremo libre de una viga, de una valla sometida a esfuerzo normal, e integraban desde el empotramiento hasta el último lugar. Entonces ahí obtenían el giro total. Es decir, este giro es la suma de todos los pequeños giros que tienen todas estas secciones, hasta que llego acá, que está el giro total. ¿Sí? Por ahora no lo sabemos calcular, pero sepamos que es eso. Y sería el análogo al delta de L, digamos, que ustedes calculan. O al U máximo, al desplazamiento máximo. Bueno, si se cumplen estas hipótesis, que como les digo, se pueden verificar experimentalmente para secciones que tienen forma circular, maciza o hueca, vamos entonces ahora a encontrar las condiciones. Acá les hice el dibujito para que vean lo que estaba explicado acá, que no sufren alabeo. No sufre alabeo, o sea que se mantiene plana la sección, o no sufre alabeo es equivalente. Es equivalente decir que una sección se mantiene plana a decir que no sufre alabeo, es decir, que la sección cuando gira, la sección circular está así, supónganse la sección, y cuando gira hace esto, manteniéndose plana. La sección rectangular, que la vamos a ver mañana, bueno, justo esto tiene forma de rectángulo, cuando gira la sección rectangular, cuando hace esto. O sea, no se mantiene plana, sino que cuando se tuerce, toma una forma en el eje X3 variable. Y eso es lo que tienen dibujado acá. Cuando yo le aplico torsión a esta sección circular, la sección se mantiene plana, mientras que si se lo aplicamos a una sección rectangular, acá se produce un alabeo. Y ese alabeo tiene un problema cuando está restringido su libre deformación. Eso es para que entiendan nada más lo que les digo, porque eso lo van a ver en estructuras laminares. Si nosotros a esta barra la empotramos en los dos lados, y la someto a un momento torsor en el medio, por ejemplo, y la está empotrada, ¿qué hace el alabeo? El alabeo es una deformación según el eje X3, y como no se puede mover en el eje X3 porque está impedido su desplazamiento, ¿qué tipo de tensiones van a aparecer? ¿Qué creen ustedes? Imagínenselo físicamente. Tangenciales. Tangenciales de entrada. ¿Y qué otras? Imagínense que esto está empotrado acá. Tangenciales perfecto. ¿Sí? Pero no piensen en la circular, ¿no? Que esta no alabea. Pues bueno, yo lo empotro de los dos lados y resulta que esto tiende a alabearse, pero si está empotrada no puede, porque no la dejo. Pero tiende a alabearse. Sé que hay esquinas que tienden a empujar hacia la pared y esquinas que tienden a venirse de la pared. ¿Qué tensiones aparte de las tangenciales van a aparecer? Axiales. Exactamente, tensiones normales o axiales en la dirección del eje X3, porque esto, por ejemplo, esta esquina, va a tender a empujar la pared en la que está empotrada y no puede. Entonces, al no poder, hay una reacción en la dirección del eje X3. Aparecen tensiones sigma 3,3 que se llaman tensiones de alabeo, que son bastante más complicadas de calcular y que se la van a ver en estructuras laminares, ¿sí? Además de las tensiones tangenciales. Por ahora nos vamos a dedicar a esto. Y esto significa que no alabea, que las secciones se mantienen planas. ¿Sí? Bueno, teniendo en cuenta estas hipótesis, las hipótesis de Coulomb, entonces vamos a tomar
acuérdense que siempre estudiábamos una rebanada de estructura, que están dos secciones que están separadas a una distancia diferencial de x3. Así lo hemos hecho con el esfuerzo normal, hemos tomado dos secciones separadas a una distancia diferencial de x3. Lo mismo hemos hecho con el corte, hemos tomado dos secciones separadas a una distancia diferencial de x3. Porque acuérdense que para analizar el desplazamiento de algo yo necesito estudiar una rebanada, necesito estudiar dos secciones próximas. Porque si estudio una sola sección y digo, esta se desplazó, no sé si se deformó. Sé que se desplazó, pero no sé si se deformó. Yo necesito dos para saber si se deformó. ¿Se acuerdan de eso? Porque si yo digo, estudio esta sola y esta se fue para acá. ¿Se deformó? No sé. ¿Se desplazó? Sí. Ahora, estudio otra. Y las dos se desplazan lo mismo, pues no se deformaron. Pero ahora, estudio las dos y miro esto. Y esto hace así. Entonces sé que hubo una variación en la distancia. Por eso siempre estudiamos qué le pasa a algo que tiene una longitud diferencial de x3, o sea, dos secciones próximas. Entonces, en este caso, le aplicamos un momento torsor como único esfuerzo característico, ya sea que lo dibujemos a través de una flecha curva o a través de un vector con doble punta. Esto o esto representa lo mismo. Podría dibujar solo uno de los dos. Le ponemos los dos para que se acuerden que pueden ser de las dos formas. Entonces resulta que, antes que le aplique el momento torsor, esta línea estaba así, una línea sobre la superficie de la barra, y esta línea, que era un radio, era así. Luego que le aplico el momento torsor, este radio, que estaba acá en rosa, pasa a ubicarse en la posición esta azul. Y por lo tanto, la línea dibujada en el exterior de la barra está así. De tal manera que está en un punto aquí, otro color más fuerte, un punto aquí pasa a estar en esta posición recorriendo la distancia diferencial de S. Entonces, a diferencial de S lo puedo calcular de dos formas. Como la distorsión angular gamma por diferencial de x3, diferencial de S es la distorsión angular por diferencial de x3. ¿Por qué esta es la distorsión angular? Y bueno, porque antes, si lo quiero hacer más completo todavía mi dibujo, y dibujo una cuadrícula acá en este diferencial de x3, esto tenía esta forma, y después de la deformación pasa a tener esta forma. O sea que un ángulo que originalmente era recto, ahora cambia y deja de ser recto. ¿Y en qué cambia? En el ángulo a gamma, que era lo que habíamos definido como distorsión angular. ¿Sí? Entonces ese diferencial de ese lo puedo calcular, como les decía, de dos maneras. ¿Cómo? Gamma por diferencial de x3, que es lo que tienen acá, o bien como el radio, ρ, por diferencial de phi, donde phi es el ángulo que gira la sección. Como estas dos cosas son iguales, si igualamos las dos cosas y despejamos gamma de acá, nos queda que gamma es ρ por la derivada de phi respecto de x3. Y esto les tiene que hacer acordar a diferencial de u3 respecto de x3. Entonces el cambio en el giro por unidad de longitud es lo que se llama ángulo específico de torsión. Ese ángulo específico de torsión es el ángulo que gira la sección, mientras que el gamma es la distorsión angular. ¿Estamos? Entonces llegamos a una expresión importante acá, que es la que la vamos a usar bastante después, que es que gamma es igual al radio, ρ, por el ángulo específico, el ángulo de torsión específico o ángulo específico de torsión θ. Y θ es la derivada de phi respecto de x3. Eso también se lo tienen que acordar. Quiere decir entonces que si yo tomo un radio más pequeño y hago lo mismo, lo miro a esto así como si fuesen capas de cebolla, tomando R más chico, entonces voy a
voy a tener desde diferenciales de S más chico, este gamma va a ir cambiando hasta que llegue al centro, donde no va a haber distorsión porque no tengo arco, no tengo diferencial de S. Entonces, nos vamos a acordar, porque la vamos a utilizar luego, a esta expresión que está aquí, que es la misma que esta, ¿no? Rho por tita. Bueno, entonces ahora ya, con la cinemática de la deformación, a través de las hipótesis de Coulomb, análogo a lo que hemos hecho con las hipótesis de Bernoulli, ya tengo la condición de compatibilidad. ¿Qué hago ahora con esto? Como ya tengo gamma, que vendría a ser nuestro campo de deformaciones, lo podríamos vincular con el campo de tensiones a través de la ley de Hooke generalizada. En este caso con la ley de Hooke para esfuerzo, para tensiones tangenciales. Eso es lo que vamos a hacer luego, ¿sí? Bueno, ya sabemos cómo se deforma. Ahora que ya sabemos cómo se deforma, vamos a armar esto que tienen aquí abajo, que es lo de la ley de Hooke. Pero antes, yo les había preguntado también qué tipo de tensiones voy a tener. Si lo que tengo es, disculpen, me vuelvo un ratito, tensiones gamma, distorsiones gamma que cambian con ρ, lo que voy a tener van a ser tensiones tangenciales que cambian con ρ. Ahora, ¿cómo tienen que ser estas tensiones tangenciales? Como cambian con ρ, a medida que me acerco al centro, ρ vale 0, las tensiones van a ser 0, y a medida que me voy alejando, las tensiones son más grandes hasta alcanzar el máximo valor de ρ. Si tomamos no sé si acá se ve, un ρ cualquiera, por ejemplo este que está dibujado en gris clarito acá, y ahí esta es la sección transversal dibujada más grande, y tomo en esa sección transversal un punto. Entonces, en ese punto, la tensión tangencial que va a resultar va a ser la tensión que tienen dibujada acá, tau. Tau, que es el producto del gamma por G. Esa tau va, para que no se produzca cambio en el radio y se verifiquen las hipótesis de Coulomb, tiene que ser perpendicular al radio. Por lo tanto, puede admitir dos componentes. Una componente en la dirección de X2 y una componente en la dirección de X1. X1 y X2 son los ejes principales de la sección. Después vamos a volver sobre eso. Entonces, si nosotros descomponemos la tau en las direcciones X2 y X1, puedo construir el tensor de tensiones que le corresponde a ese punto. Ya que estamos, y repasemos para el parcial, acuérdense que las tensiones son en puntos de la estructura. ¿Sí? Los esfuerzos característicos son resultantes en toda la sección, mientras que las tensiones son para cada punto de una estructura. En este caso, si tomo este punto, esta tau es perpendicular al radio, va a tener una dirección según X2 y una dirección según X1. Entonces, esas tensiones van a ser la tau 3.1, que si la tau 3.1 o sigma 3.1, acuérdense que cuando los índices eran distintos es porque es una tensión tangencial, que va a ser tau por el seno de alfa, menos porque queda apuntando hacia el lado negativo de la X1. Y la tau 3.2 va a ser tau por el coseno de alfa. Tau 1.2 va a ser 0, lo mismo que las tensiones normales. Entonces, si completamos el tensor de tensiones para este punto, vamos a tener 0 en la diagonal principal porque no hay tensiones normales, y solamente vamos a tener tensiones en la cara 3, tau 3, y como por el teorema de Cauchy, esta tiene que ser igual a esta y esta igual a esta. Si en vez de tomar el punto aquí, hubiéramos tomado un punto acá, por ejemplo, aquí. Entonces, ¿cómo hubiera sido la tau? Fíjense,
es muy fácil de ver. Si yo tengo el momento torsor como lo tienen dibujado ahí, el momento torsor hace esto, ¿cierto? Barre la sección así. Entonces, las tau son perpendiculares a los radios. Van cambiando su magnitud porque va cambiando gamma, ya lo vamos a terminar de ver acá. Pero como siempre son perpendiculares al radio, si el punto que yo tomo para estudiar es este, ¿cómo hubiera sido la tau resultante acá? No tendría componente en la dirección 1. Muy bien. Perfecto. Emilio, creo que fuiste el que dijo eso. Muy bien, perfecto. Solamente, pero la tau resultante sería así. Entonces, en este tensor de tensiones, el sigma, tensor de tensiones, ¿cómo hubiera sido si lo tengo que componer? Solamente hubiera tenido una tau 3, una sigma 3,2 o una tau 3,2. Y no hubiera tenido componente en la otra dirección. ¿Sí? Si uso las coordenadas estas cartesianas, ¿no es cierto? Estas cartesianas x1, x2. O sea, el tensor en coordenadas cartesianas x1, x2. Y lo mismo va a pasar a medida que yo vaya estudiando cualquier otro punto. Si hubiera estudiado un punto, perdón, voy a usar otro color. Si hubiera estudiado un punto como este, por ejemplo, quiero saber la tensión en ese punto de ahí, a esa distancia, y bueno, la tensión ahí va a seguir dando vuelta como el momento torsor, porque es el resultado del equilibrio ese, y hubiera sido perpendicular el radio acá, esa hubiera sido la tau resultante. Y ahí la tengo que descomponer para armar el tensor de tensiones en la dirección x2, así, y en la dirección x1, así. ¿Estamos? Entonces el tau resultante va a ser siempre perpendicular al radio, y bueno, y ahora, ¿cómo varía con el radio? Lo vamos a ver. Bueno, esta parte es simplemente para contarles cómo puedo armar el tensor de tensiones en cada punto, y que a veces algunas de estas componentes pueden ser nulas. Lo que siempre va a ser cero es en la diagonal principal, porque nunca voy a tener tensiones normales en la sección transversal. Después, si yo roto el tensor de tensiones a otras posiciones, sí puedo tener tensiones normales. En la sección transversal, no. Pero sí pueden ir cambiando estos de acá. Algunos se pueden hacer cero. Van cambiando de magnitud y pueden cambiar hasta hacerse cero. ¿Sí? Y como este tau va dando la vuelta, pueden cambiar de signo también. Bien, esto era anexo. Si seguimos el mismo razonamiento que veníamos haciendo para el esfuerzo normal, entonces ahora lo que nos falta es vincular, ya tengo gamma, vincular el campo de deformaciones, que en este caso es distorsión, en vez de epsilon es gamma, con el campo de tensión. ¿Cómo lo hago? Con la ley de Hooke. Entonces ahora ya sabíamos que que gamma, que es la distorsión, era rho por tita. Gamma es rho por tita. Pero ya tengo gamma. Entonces con gamma puedo calcular tau. ¿Cómo? Como G por gamma. O sea, en lugar de tener la ley uniaxial que teníamos para el caso del esfuerzo axial, sigma igual a epsilon por E, ahora lo que tengo es tau igual a gamma o a G por gamma. Análogo a esto es que acá, en vez de tener deformación específica, acá tenemos distorsión angular. En vez de tener el módulo de Young o de elasticidad longitudinal, acá tengo el módulo de elasticidad transversal o módulo de corte. Y en lugar de sigma, tengo tensiones potenciales. ¿Sí? Y recuerden que el módulo de elasticidad longitudinal y el módulo de elasticidad transversal, ¿qué son? Propiedades del material, y están vinculadas entre ellas a través del coeficiente de Poisson, y esta es la ley que vincula. Para un material isótropo, el módulo de elasticidad longitudinal con el módulo de elasticidad transversal. Entonces, lo único que hemos hecho acá es decir, ya tengo cuánto es gamma. Entonces ahora, en vez de poner gamma, en mi ley de Hooke pongo lo que es el
el radio por el ángulo de torsión por unidad de longitud θ. Reemplazo acá. Y ahora, ¿qué me faltaría? Porque ya tengo tau, digamos. A mí hay dos cosas, como les decía siempre, dos cosas que nos interesa conocer en cada esfuerzo característico. Dos cosas, pues suena así como muy básico decir dos cosas. Dos efectos. Las tensiones que se producen para analizar las cuestiones de resistencia y las deformaciones o desplazamientos que se producen para analizar las cuestiones de rigidez. Entonces, por ahora, esto me viene bárbaro, porque ya tengo la tensión, pero no la tengo vinculada con el esfuerzo característico. O sea, no, acá no lo veo al momento torsor. Entonces, ¿cómo hago para vincularlo con el esfuerzo característico? A través de las ecuaciones de equilibrio o de equivalencia. O sea que si fijan, seguimos el mismo proceso. Entonces ahora esto me va a servir a mí para plantear las ecuaciones de equivalencia y reemplazar tau en las ecuaciones de equivalencia. ¿Qué ecuación de equivalencia vamos a usar ahora? ¿Se acuerdan que eran 6 ecuaciones de equivalencia en un sistema cartesiano ortogonal? Que el normal era la integral de las tensiones sigma 3 por diferencial de área, que el corte era la integral de las tensiones, si el corte 2, la tau 3,2 por diferencial de área. Bueno, ahora la que nos va a interesar es la ecuación de equilibrio del momento torsor. Perdón, y acá tienen, por supuesto, la ley de Hooke planteada para tau gamma. En vez de ser sigma epsilon, es tau gamma, donde la constante de proporcionalidad es el módulo de elasticidad de cortante o el módulo elástico transversal G. Entonces, para vincular el momento torsor, vamos a utilizar la ecuación de equilibrio, donde lo que nosotros equilibramos es cada diferencial de área que está acá, lo hice con otro color. Cada diferencial de área que tengo acá tiene una tensión tangencial actuando tau, ¿correcto? Tau está aquí. Que ya está dibujadito, pero se lo hago con el azul. Ese tau, por el diferencial de área, me da una pequeña fuerza. Esa fuerza, por el rho, por el brazo de palanca, me da un diferencial de momento torsor, que contribuye, que si sumo todos los momentos torsores, contribuyen a equilibrar el momento torsor total. Esto es lo que ya hemos visto al principio de la asignatura, solamente que ahora lo aplicamos. ¿Está claro? Entonces, el azulcito ese que tenemos ahí es un diferencial de área, que es este que tienen acá. Este azulcito es un diferencial de área. En él actúa una tau, que depende de la distancia rho. Linealmente. ¿Por qué? Porque si gamma variaba linealmente, tau, que es G por gamma, también. Entonces, de nuevo, el azul es el diferencial de área. Ahí actúa un tau que depende de rho, que es este. Esto me da tensión por área, me da una pequeña fuerza. Esa fuerza resultante acá, por rho, que es el brazo de palanca, me da un momento torsor diferencial de momento torsor. Si sumo todos los diferenciales de momento torsor, que equivale a integral en el área, obtengo el momento torsor total, para que esté en equilibrio. ¿Está claro? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Sí? Un sí, dos sí, tres sí. ¿Alguien más? ¿O quieren que repitamos algo? Bueno, entonces ahora lo único que hacemos es, como a tau rho ya lo tenemos, porque lo tenemos acá, al tau rho, fíjense que es el mismo proceso, vuelvo a insistir. Primero encuentro cuál es la deformación a partir de la cinemática. En este caso la deformación es gamma, antes en el esfuerzo normal eran épsilon. Lo vinculo con la ley de Hooke con tau. Cuando tengo tau, hago el equilibrio en la sección y lo vinculo con el esfuerzo característico.
sea, ya es matemática, digamos. El proceso físico lo hago matemático. Y acá no me queda más que reemplazar esto, acá, en vez de poner tau, poner rho por g por tita, rho por g por tita. Por este otro rho, este rho con este rho, me queda rho al cuadrado. G por tita lo puedo sacar fuera de la integral, porque tita es la variación del ángulo por unidad de longitud, pero acá estoy integrando en el área. Así que tita, como es por unidad de diferencial de x3, no influye. G es la propiedad del material, en toda el área es la misma, lo saco fuera de la integral, y me queda que el momento torsor es G por tita, que es una constante, por la integral esta que está acá. ¿Y esto que está acá qué es? Una distancia al cuadrado, que es la distancia a un centro o a un eje perpendicular, por el diferencial de área. Esto es una propiedad que tiene que ver exclusivamente con la geometría de la sección y se llama momento de inercia polar y sub, que lo hemos visto en la unidad 1. Por eso yo les decía que a medida que avancemos con las distintas unidades vamos a usar las propiedades geométricas de la superficie que hemos visto en la unidad 1. ¿Cuál es la diferencia entre, en este caso, con el esfuerzo normal? En el esfuerzo normal solamente importaba como propiedad geométrica el área. Es decir, esta parte no estaba. Quedaba la integral del diferencial del área, que era el área. Acá en vez del IP aparecía el área. Pero sigue siendo una propiedad geométrica de la sección. Entonces, ¿a qué llegamos? A que el momento torsor está relacionado con la deformación, con una propiedad del material que es G, y con el momento de inercia polar. Entonces, si de acá despejamos tita, que es, ¿se acuerdan que tita era, lo vamos a poner acá, tita era la derivada de phi respecto de x3. Es el momento torsor sobre G por IP. ¿Se acuerdan que antes, en el esfuerzo normal, la derivada de U3 respecto de X3 era el normal sobre E por A? ¿Se acuerdan de eso? Esto es equivalente. Solamente que acá es el giro por unidad de longitud y acá era el desplazamiento por unidad de longitud. Era N sobre E por A. Entonces, lo que les quedaba en el denominador, cuanto mayor es esto, menos se deforma la estructura. Menos es el cambio de desplazamiento. Y entonces esto se llamaba rigidez axial. Y la llamábamos K sub N. O, si nosotros integrábamos esto, nos quedaba L acá, al L lo pasábamos dividiendo, era la rigidez por unidad de longitud. Pero básicamente la rigidez axial era el producto de una propiedad del material por una propiedad geométrica de la sección. En este caso lo mismo. El giro será más chico cuanto más grande sea esto. O sea, cuanto más rígida sea la estructura, menos se va a deformar. Por lo tanto, esto es la rigidez K, pero a torsión. Igual que esto, o análogo a esto, es el producto de una propiedad del material, G, que es el módulo elástico transversal, por una propiedad geométrica de la sección, que es el momento de inercia polar, que depende exclusivamente de la forma y de la geometría. Y que para secciones circulares, ¿cuánto vale el momento de inercia polar para secciones circulares? Vale pi por el radio a la cuarta sobre 2. Y para que no se lo olvide. Es una propiedad que se la tienen que acordar. Donde R es el radio, ¿no? Total de la estructura, o ρ máximo, digamos. Acá la llamamos ρ máximo igual a R. ¿Estamos? Bueno, entonces hasta acá ya tenemos una expresión, la expresión que nos permite calcular tita en función del momento torsor, o sea, el ángulo específico en función del momento torsor.
Y si ahora lo que quiero calcular es tau, simplemente lo que voy a hacer es reemplazar en la expresión de tau, esta que está acá, o cualquiera, el valor de θ que hemos encontrado en función de mt. Ponemos acá y despejamos tau. Si hacemos eso, nos queda que tau es el momento torsor sobre el momento de inercia polar por la distancia ρ. Entonces, fíjense que ya hemos llegado a las dos expresiones que nos interesan. Debido al momento torsor, cuál es la tensión que se produce en la sección transversal, y debido al momento torsor, cuál es el giro que se produce. Las dos cosas. Entonces, la tensión tangencial, fíjense que depende de la distancia ρ. Entonces es el producto del momento torsor sobre IP, que si yo estoy en una determinada sección transversal, el momento torsor es el momento torsor en la sección, que es un valor fijo. Y el momento de inercia polar en la sección también, porque es una propiedad geométrica de la sección en la que estoy parada. Y ρ es la distancia que hay del origen, del centro geométrico, al punto donde estoy calculando la tensión. Entonces, ¿dónde va a ser la tensión máxima? En la fibra más alejada. Es decir, cuando ρ valga ρ máximo o el radio de la sección. Y va a variar linealmente porque esto es una constante cociente. ¿Sí? Si ahora lo que queremos calcular, por eso tienen acá la tensión que va variando punto a punto. O sea, ¿qué diferencia hay con el esfuerzo normal? Además de que en el esfuerzo normal las tensiones son sigma y en el momento torsor las tensiones son tau. ¿Qué otra diferencia hay entre las tensiones provocadas por el normal y estas? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿O están escribiendo en el chat y yo no me estoy enterando? ¿Cómo era la pregunta, profe? En el esfuerzo normal, ¿sí? Las tensiones son sigma y en el momento torsor las tensiones son tau, en la sección transversal. Eso no es, ya está aclarado. Pero ¿qué otra diferencia ven en cuanto al cálculo de las tensiones? ¿Provocadas por un normal o provocadas por el momento torsor? ¿Qué diferencia hay? Además de que la ecuación es diferente, ¿no? ¿Cómo eran las tensiones normales en toda la sección transversal? La tensión varía de acuerdo al radio. Exactamente. ¿Y cómo es en el esfuerzo normal? Constante. Son constantes. Si en el esfuerzo normal yo me paro en una determinada sección, tengo un normal fijo. El normal dividido en el área me da la tensión en cada punto. Y todas las tensiones en esa sección, mientras no me va a otra, valen lo mismo. Y si es del mismo material, obviamente. Valen las mismas las tensiones. En cambio, en el momento torsor, las tensiones tangenciales, además de que son tangenciales, las otras son sigma y estas son tau, varían de acuerdo a la distancia ρ del eje X3 al punto donde estoy calculando la tensión, varían linealmente, ¿sí? O sea que las tensiones son variables en la sección y en el esfuerzo normal son siempre las mismas, ¿sí? Eso en cuanto a las tensiones. ¿Qué otra cosa podemos ver que puede servir como similitud? Nosotros cuando queríamos calcular el desplazamiento U3 en una determinada sección, teníamos que integrar entre un punto, por ejemplo, entre 0, si tenía un punto fijo, por ejemplo, en el empotramiento, hasta una distancia A, el normal que tenía sobre la rigidez axial, E por A, por diferencial de X3. Bueno, ahora lo mismo. Este θ es el ángulo por unidad de longitud. Por lo tanto, si yo quiero calcular el φ, que es el giro de la sección, voy a tener que integrar entre, por ejemplo, 0 si tengo un punto fijo, también una posición A,
para calcular el giro que hay entre la sección que está ubicada a una distancia A del empotramiento, pero ahora será de esta expresión, es decir, el momento torsor sobre el módulo elástico transversal por el momento de inercia polar y por diferencial de X. ¿Ven que estas expresiones son análogas? Yo quiero calcular los giros, voy a tener que integrar de acuerdo al punto, a la sección donde quiera calcular ese giro. ¿Sí? Entonces, estas dos expresiones que están acá nos permiten calcular el giro y las tensiones tangenciales provocadas por el momento torsor en dos tipos de secciones. Secciones circulares llenas y secciones circulares huecas. Nada más, porque son las que cumplen con las hipótesis de Coulomb. Si tenemos secciones de otras formas, vamos a tener que verlo como lo vamos a ver mañana, de manera simplificada, o bueno, si llegamos hoy. ¿Me puede decir alguien la hora? Porque no tengo dónde ver. 3:10. 3:10, bueno, gracias. ¿Y qué quiere decir este corte que les he hecho acá? Este corte que está dibujado acá no quiere decir que tenga esta forma la sección, sino simplemente que hemos hecho un corte para ver qué pasa. Si yo tengo una tensión tau acá, por la teorema de Cauchy o de reciprocidad de las tensiones tangenciales, tengo que tener una tensión tangencial igual y contraria acá. Si tengo una tau acá, tengo una tau acá, tengo una tau acá, tengo una tau acá. Para eso está hecho ese corte nada más, que es lo que está aquí, ¿ven? Si nosotros tomamos este punto que está en amarillo acá, esta cara amarilla, que es este punto de aquí arribita, que si lo dibujamos en amarillo a propósito, esa es la cara de la sección transversal, que tiene descompuestas las dos tensiones, esta y esta. Como consecuencia de esta, tengo una tensión tangencial en esta cara. Como consecuencia de esta, una tensión tangencial en esta cara, que es lo que no se ve, lo que queda dentro del material. Acá en vez de cortar un cubo, hemos cortado todo una porción, digamos, para que se vean las tensiones tangenciales que aparecen por por el teorema de Cauchy. Bueno, esto es lo que ya les he dicho recién. Está escrito acá en resumen. Entonces, θ es la derivada de φ respecto de x3, y si yo quiero calcular φ para una determinada longitud L, tengo que integrar en esa longitud el momento sobre la rigidez torsional por diferencial de x3. Si yo tengo una barra donde el momento torsor sea constante, la sección sea constante, por lo tanto no cambia su momento de inercia polar, y el material sea el mismo, esto puede salir fuera de la integral como una constante, sale, y la integral de diferencial de x3 me queda L. Entonces el ángulo de giro va a ser el momento torsor sobre G por IP por L, parecido al esfuerzo normal. Cuando tengamos un momento torsor que es variable a lo largo de la sección, podremos aplicar esto ajustándolo al caso que sea. En ese caso, ¿qué tendremos que hacer? Separar la integral en varias integrales, en donde el momento torsor sea constante de a tramos, o tengamos una ley del momento torsor función de x3. Lo mismo que el momento de inercia polar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la distribución de las tensiones tangenciales? Si nosotros tenemos una sección circular maciza, la distribución, tomamos un radio cualquiera, por ejemplo pueden tomar cualquier radio, va a variar linealmente la tensión tangencial, desde 0, donde la distancia ρ es 0, hasta alcanzar su valor máximo en la fibra más alejada. Entonces, la tensión máxima que va a ser el momento torsor que está actuando en la sección sobre el momento de inercia polar por, si quiero la máxima, es donde el R es, donde el ρ es el más grande de todo, o sea, donde el ρ vale el radio, bueno, acá lo llamamos R minúsculo. Por R. ¿Sí? Vamos a ver después en los problemas que si tenemos dos materiales diferentes, como tau
esta ecuación de acá ha salido de que tau es igual a gamma, que es función de la distancia ρ por G. Al tener dos materiales diferentes, el G va a ser diferente, entonces vamos a tener distinta pendiente en la variación de la tensión tangencial, porque G es diferente. Después lo veremos en la práctica. Y si la sección es una sección circular hueca, que hemos dicho que también se aplica el teorema, la hipótesis de Coulomb, lo único que va a variar es donde yo calculo la tensión tangencial. Y bueno, donde calculo la tensión tangencial, ¿se acuerdan que el momento torsor es la integral a lo largo del área de tau por ρ por diferencial de área? Pero como el área ahora es un área hueca, el ρ ¿de dónde va a variar? Desde el radio interior hasta el radio exterior, no va a variar desde cero, porque acá tengo aire, no tengo que contribuya con tensiones. Entonces lo único que va a variar es, acá va a ser entre el radio interior y el radio exterior. Es la misma demostración, así que no la vamos a volver a hacer. Entonces cuando integremos esto, la integral del ρ al cuadrado diferencial de área nos va a quedar entre el radio interior y el radio exterior. O sea que nos va a quedar, en vez de quedar el momento de inercia polar acá de la sección maciza, nos va a quedar el momento de inercia polar de la sección hueca. ¿Y cómo es el momento de inercia polar de la sección hueca? Si el momento de inercia polar de la sección maciza es pi por radio a la cuarta sobre 2, y en este caso será el momento de inercia polar de la sección completa menos el momento de inercia polar de la hueca. O sea que será pi por el radio exterior a la cuarta sobre 2 menos pi por el radio interior a la cuarta sobre 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando teníamos secciones compuestas restábamos los momentos de inercia de las secciones que eran un agujero? En este caso, este sería el momento de inercia polar. Y luego se calcula igual todo lo demás. Lo único que cambia es el momento de inercia polar. ¿Sí? ¿Preguntas? Ninguna. ¿Ninguna o todas? ¿No? Bueno. Bueno, antes de ver este ejemplo, hacemos 5 minutitos de descanso, chicos, que voy a tomar un poco de agua. ¿Y ya volvemos? ¿Fueron o están ahí? Estoy. Bueno. Bueno, preguntas hasta ahí. No, por el momento. Bueno. Volvamos entonces. Bueno, veamos un ejemplo, chicos. Fácil, ¿no? Un ejemplo muy simple. Vamos a considerar dos piezas cilíndricas del mismo material, pero que tienen secciones transversales diferentes. Son del mismo material, pero una es una sección transversal maciza, de radio exterior R mayúscula, y la otra de una sección anular, que tiene radio exterior igual a esta R, y un radio interior R minúscula, y el espesor que tienen es G. Como son del mismo material,
tienen el mismo módulo de elasticidad transversal, en este caso que es el que necesitamos, 84.500 megapascales, y la resistencia de las piezas está limitada a un tau máximo de 250 megapascales. Es decir que esta podría ser, por ejemplo, una tau admisible. No queremos que supere este valor. Vamos a obtener el máximo momento torsor que puede soportar cada una de estas. Acuérdense, se los digo sobre todo para que lo tengan en cuenta para el parcial, o para que lo analicen, que las ecuaciones son siempre las mismas. Me voy a referir al caso del esfuerzo axial, porque ya el práctico lo han hecho casi todos. Además, por las consultas que me han hecho, me doy cuenta que han estado viendo eso, estoy estudiando eso. Que nosotros las tensiones fundamentales que tenemos para el caso axial, después lo vamos a ver para esto porque es lo mismo, es sigma en sección transversal, porque después en otras secciones, si yo roto el estado tensional, voy a tener tensiones tangenciales. La tensión sigma es el normal sobre el área. Esa es la tensión provocada por las cargas exteriores. Si estoy haciendo un análisis de resistencia, ¿yo qué necesito? Que esta tensión sigma sea más chica que una tensión límite dividido un coeficiente de seguridad. Y eso se llama tensión admisible. Entonces, si yo conozco todo, es decir, si la sección está dimensionada, por lo tanto conozco el área que tiene, y conozco el esfuerzo que está aplicado, la fuerza exterior, y por lo tanto conozco el normal, el sigma lo conozco. Y yo simplemente verificaré que este sigma no supere la tensión límite. Ahora, si hay acá una incógnita, me dicen, por ejemplo, ¿cuál es la fuerza exterior que puedo aplicar? Bueno, el normal y la fuerza exterior están relacionadas por las ecuaciones de equilibrio. Así que este n va a ser una función de la fuerza exterior y la puedo despejar. O bien me pueden decir, yo conozco todas las fuerzas exteriores, lo que me pueden decir es que diseñe o dimensione qué área tiene que tener. Y bueno, como esto tiene que ser menor o igual que estado admisible, despejo el área. O sea, la variación en un problema y en otro será lo que tenga que calcular, pero las ecuaciones no cambian. Las ecuaciones son siempre las mismas. Entonces, en este problema, que estamos viendo ahora como ejemplo de torsión, es un problema que de características es similar a lo que ya veníamos viendo. Solamente que a mí me dicen, lo que me piden es que calcule cuál es el máximo momento torsor que puedo aplicar a esta sección o que puedo aplicar a esta sección. Si la tensión a la que puedo alcanzar es 250 megapascales. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar? Las ecuaciones que acabamos de estudiar. Es decir, nosotros hemos estudiado que la tau, en función de la distancia ρ, es el momento torsor sobre el momento de inercia polar por ρ. Esa es la ecuación que hemos visto. Ahora, como a mí me están pidiendo que no supere la tau máxima, el momento máximo para que no se supere este valor, y bueno, la tau máxima en este caso no es como en el caso de la sigma, que hemos visto que es n sobre a y que vale lo mismo para toda la sección. Acá varía linealmente, entonces la que me interesa es que la tau más grande de todas no supere el tau límite este que me están poniendo de 250. Entonces la tau más grande de todas va a ser cuando ρ sea, por ejemplo, para la sección maciza, R mayúscula. Bueno, para la sección hueca también, porque también se llama R mayúscula, el radio mayor. Entonces será el MT sobre IP, y en vez de ρ será R. ¿Sí? Estas son las ecuaciones que vamos a analizar. Y a la vez ese tau máximo, este tau, cuando tau sea R, no puede superar el valor del tau máximo que me ponen de límite, que es 250 megapascales.
Y la incógnita es mt. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿No hay Bueno. diferencia entre tau máximo y tau admisible? Sí, no, a ver. El tau admisible es, a mí me dicen, la resistencia está limitada a este valor. Entonces yo puedo entender que si mi resistencia está limitada a este valor, este es el valor que no puedo superar. ¿Hay una diferencia? Hay una diferencia porque el tau admisible, si ustedes les dicen que es una tensión admisible, es seguro que ha sido calculada utilizando un coeficiente de seguridad. En cambio, esta puede ser la tensión, una tensión máxima que puede estar limitada por otros factores, no necesariamente por haber sido reducida en el coeficiente de seguridad. Y esto depende de la normativa, depende de otras situaciones, a ver cómo les puedo contar. Por ejemplo, pero a ver, a los efectos de este problema haría las veces de la tensión admisible, esa es la pregunta, ¿no? Haría las veces de la tensión admisible. Pero yo puedo decirle, a ver, acá con eje de sección circular, nosotros lo vemos en las hipótesis de Coulomb porque es la más fácil de todas, pero rara vez vamos a tener columnas de sección circular sometida a torsión, eso lo ven mucho los ingenieros mecánicos. Porque los ingenieros mecánicos diseñan muchos ejes y engranajes, ejes de automóviles y demás, que tienen mucho efecto de torsión y secciones circulares. Entonces, yo les puedo decir, capaz que la tensión admisible que necesito es, no sé, 400 megapascales, pero yo quiero diseñarla para limitarla más a esa tensión, a 250. ¿Por qué? Porque pienso el día de mañana, qué sé yo, que es no sé, el eje de un tractor, y pienso el día de mañana usar ese mismo eje para cargar cosas más pesadas. Entonces le pongo una resistencia que la limito aún más, ¿me entienden? Ese puede ser un ejemplo, pero hace las veces de la tensión admisible. ¿Estamos? Sí, profe. Así que, bien. Yo lo que les quiero hacer ver con eso, que ustedes no traten ¿qué les pasa a ustedes? Ustedes cuando resuelven problemas, sobre todo los parciales, lo que empiezan es aplicar ecuaciones, a ver qué les da. Y no es así. Las ecuaciones son ecuaciones clásicas, que no tienen, si ustedes la ven, ninguna dificultad. Una ecuación es para calcular tensiones, diseño por resistencia o cálculo por resistencia, y unas ecuaciones para calcular deformaciones o desplazamientos, diseño por rigidez. Lo que va en cada ecuación y depende del problema. Pero, ¿cómo llego a eso? Es lo importante. Que ustedes tengan un concepto claro. Si estoy diseñando y yo tengo que hacer que eso sea menor o igual que una tensión límite que me den, ya sea límite admisible o límite máxima, como en este caso. No empezar a poner ecuaciones a ver en función de los datos qué le invoco y qué me sale. Esto es lo que no tienen que hacer. Porque no es mucho lo que hay que pensar, es poco lo que hay que pensar, pero efectivo, a ver, ¿entienden? Poco, pero eficiente. Entonces eso es lo que tienen que tener claro. Por eso yo en este problema, que en 2 pasos lo resolvemos, me detengo a explicárselo con más detalle, pero para que ustedes abran su mente. No porque tenga mucha dificultad, porque de hecho no la tienen, aplicamos 2 ecuaciones. Entonces, fíjense, el primer paso que yo tengo acá es, que no lo tengo en el caso del esfuerzo normal, porque en el esfuerzo normal la característica geométrica que entra es el área, y el área es muy fácil de calcular. En cambio acá la característica geométrica que entra es el momento de inercia polar. Y van a ver que cuando veamos flexión, la característica geométrica que entra es el momento de inercia axial. Entonces es mi primer paso calcularlo, y calcularlo bien. Porque si ustedes calculan mal el momento de inercia polar, o el momento de inercia axial en el caso de flexión, pues le va a salir todo mal el problema, ¿no? Entonces, acá está hecho por integración, pero todo esto que tienen hecho aquí, ya lo hicieron en el práctico 1, de propiedades geométricas de las superficies. O sea que esto lo pueden repasar. Y les da lo que yo les decía, el momento de inercia polar de toda la sección es pi por el radio elevado a la cuarta sobre 2. En unidades metro a la cuarta, pueden ser milímetro a la cuarta, etc. Y el momento de inercia polar de la sección hueca, acá está calculado con integración, que después lo pueden hacer como para practicar propiedades geométricas de la superficie, es el momento de inercia del cilindro de afuera, o de
del círculo de afuera, menos el momento de inercia del círculo de adentro. Esto, miren, por favor, es una tontera lo que les voy a decir, pero no falta el que, cuando tienen que hacer un problema de este tipo, pone pi sobre 2 por r mayor menos r menor a la cuarta, ¿no? Y eso está re mal, porque lo que nosotros hacemos, de acuerdo a lo que hemos visto en propiedades de la superficie, es hacemos el momento de inercia del de afuera y le restamos el momento de inercia del de adentro. Por eso la cuarta y la cuarta está adentro. ¿Estamos? Bueno, primer paso entonces, calculamos la propiedad geométrica de la superficie, que es el momento de inercia polar. Bueno, luego, la verdad que no, yo les calculé el giro acá para calculárselo, pero no era lo que pedí el problema. Como para que se ejerciten en el cálculo. Ah, no, sí se lo pido. Ah, pensé que no. Su correspondiente ángulo específico de torsión. Bueno, empecemos por el momento torsor máximo y después calculamos el giro. El momento torsor máximo que le podemos aplicar es, lo despejamos, se lo voy a despejar acá porque lo he borrado. Tau era igual al momento torsor sobre el momento de inercia polar por el radio. Y esto, no, a mí me preguntan cuál es el momento torsor que hace que tenga un determinado... una determinada tau máximo. Entonces, como el tau máximo ya sé que es 250, lo pongo acá y despejo el momento torsor. Entonces el momento torsor va a ser tau máximo por el momento de inercia polar, que lo paso acá, dividido R, que lo paso al denominador, por IP dividido R. Entonces reemplazamos y me da 766,99 kilonewton por metro. Ese es el momento torsor máximo que puedo ponerle a la sección circular. Y lo mismo hacemos con la sección circular hueca, con la diferencia que el momento de inercia polar es otra cosa, es esto que está acá, y que, bueno, y sí, el R sigue siendo la fibra más alejada, el R que está acá. Lo despejamos igual, está un máximo por IP sobre R, reemplazamos y me da que el momento torsor máximo que le puedo aplicar es 115.55 kilonewton por metro. De igual manera, como ya tenemos el momento torsor máximo que le podemos aplicar, ya sea con el momento torsor, poniendo acá, o sea, aplicando la ecuación, voy a volver una diapositiva, θ es el momento torsor sobre G por IP. O bien, lo podemos calcular en función de la tensión tangencial con la ecuación que tienen acá. Acá, ¿no? Θ como la tau sobre ρ por G. Esa es una. O bien aplicando estas dos que son las que siempre van a aplicar. Θ igual al momento torsor sobre G por IP. Entonces θ, como ya tenemos el momento torsor, es el momento torsor sobre G por IP. Y les da 0,024 radianes. Y el momento torsor sobre G por IP, 0,024 radianes. ¿Sí? Es el mismo giro para los dos, porque las dos tienen el mismo tau máximo. Y como tau es gamma por G, tienen que tener el mismo giro. Bueno, aquí vamos a ver una cosa que cuando vieron propiedades de mecánica de los materiales, ya se los mencionó el ingeniero Palopoli, además lo tenían creo en problemas de la práctica. Esperen un segundito.
Bueno, he perdido otra cosa que les quería mostrar que no sé dónde la tengo. Bueno, bueno, si ahora tomamos un punto, como hemos tomado hace un rato de la sección transversal, en el extremo, y dibujamos las tensiones tangenciales que actúan en ese punto, o sea, ese punto que está acá puede ser un punto cualquiera, de cualquier sección transversal, por ejemplo, de esta que hemos dibujado acá. Entonces, esta es la tau que acabamos de calcular, por Cauchy tenemos tau en las otras caras, y ese es el estado tensional del punto. Ese es un estado de tensión que, ¿cómo se llama? Es un estado doble de tensión, ¿y cómo se llama ese estado particularmente? Donde solamente tenemos tau en las caras. ¿Se acuerdan? Estado de corte. Sí, Va. estado de corte puro, o sea, exactamente, muy bien, estado de corte o de cizallamiento puro. O sea que todos los puntos de las secciones transversales de esta barra sometida a momento torsor van a estar en un estado de corte o de cizallamiento puro. Todos los puntos. ¿Cuál sería la diferencia entre un punto que está aquí en la periferia? Por supuesto que sobre la sección transversal, ¿no? El último punto, pero sobre la sección transversal, porque la cara exterior no tiene tensión. Esto es un punto que, esto anaranjado que está acá, corresponde a la sección transversal. ¿Qué diferencia hay entre ese punto y otro punto que yo tome más adentro? Cualquier punto que tome más adentro acá. O sea, La tensión varía. exactamente. Voy a seguir teniendo un estado de corte puro, ¿sí? Solamente que las tensiones van a ir siendo más chicas. Si nosotros haríamos los círculos de Moore, acuérdense que el círculo de Moore en un estado de cizallamiento puro es un círculo concéntrico en el origen. La única diferencia sería que a medida que me voy acercando al centro de la sección, los círculos de Moore se van achicando porque las tensiones son más chicas. Y en un estado de cizallamiento puro, ¿qué características tiene? ¿Cómo son las tensiones principales? Las tensiones principales son en valor absoluto iguales a tau. En valor absoluto. ¿Y a dónde están las tensiones principales? ¿En qué planos? En planos que están a 45 grados de esta. Estas tensiones tangenciales, ¿se acuerdan que lo vimos en corte directo esto? Ya son las tensiones tangenciales máximas. ¿Cómo lo sé? ¿Por qué? Porque las tensiones, para que estas sean las tensiones tangenciales máximas, las sigmas tienen que ser iguales en todas las caras. Y en este caso son iguales en todas las caras e iguales a 0. Así que esta ya es la tau máxima. Entonces a 45 grados de esta están las tensiones principales. ¿Y qué características tienen las tensiones principales cuando estoy en un estado de corte puro? Que las tensiones principales son en magnitud igual a tau. O sea, supónganse, si este tau es 25 megapascales, las dos sigmas estas son 25 megapascales, pero una es de tracción y la otra es de compresión. ¿Hace falta que yo haga las fórmulas de transformación o aplique el círculo de Moore o calcule los autovalores para saber las direcciones? Bueno, si quieren, pero no haría falta porque es muy fácil de ver cómo son las tensiones principales. Miren, yo ya sé que está a 45 grados, entonces, así. Fíjense, miren nada más cómo van las tau. Si miran mis manos, las tau van así y hacen esto. Entonces, en esa dirección está el estiramiento y en esta de acá está el aplastamiento. Por lo tanto, acá yo tengo que tener las tensiones de compresión y acá, bueno, un poco más prolijamente. A ver, lo voy a tratar de hacer mejor porque está muy chueco. Ahí la de compresión y ahí la de tracción en un elemento que está rotado así, 45 grados, que es este que tienen dibujado abajo.
La tracción así y la compresión así a 45 grados. Entonces, ¿ven? Que es fácil de ver, como les decía, yo me fijo cómo va esto, estaba así, y estaba así, por lo tanto para ahí está la tracción, y la tracción, y por lo tanto, en el opuesto, a 90 grados, la compresión. Y si tengo un material que es un material frágil, como el hormigón, como la fundición de hierro, como la fundición de hierro, como la mampostería, como la roca. Los materiales frágiles rompen por tensiones normales. Rompe porque en algún plano se supera la tensión principal de tracción. Mientras que los materiales dúctiles como el acero dulce, o sea, el acero dulce es el acero con bajo contenido de carbono, el aluminio, algunas aleaciones de cobre, son materiales que rompen debido a que en algún plano se supera la tensión tangencial. Son materiales que rompen por tensiones tangenciales y estos rompen por tensiones normales. O sea, rompen en los planos donde se supera la tau máxima y estos donde se superan las tensiones normales máximas. Entonces, veamos esto. Si yo tengo una probeta como la que tienen acá, y esa probeta está hecha de un material frágil, como por ejemplo una fundición de hierro, ¿por qué tipo de tensión va a romper? Por tensiones normales. Entonces no va a romper en este plano, en un plano de la sección transversal donde lo que es máximo es tau. Va a romper en un plano donde las tensiones máximas sean las tensiones normales. Entonces va a romper a esto perpendicular a donde está la tensión normal de tracción, o sea, perpendicular a esto. Y esto que tienen acá. Yo aplico tau y se rompe así. Es como si tuviera una tiza. Una tiza es un material frágil. Si ustedes toman una tiza y la rompen, van a ver que rompe siguiendo como un helicoide. O sea, rompe a 45 grados, que es donde están las sigmas máximas. En cambio, si esto fuese un material dúctil y yo lo torsiono, y es un material dúctil, ¿dónde va a romper? Donde están las tau máximas, o sea, en un plano como este. Si ustedes toman un ganchito esto de estos ganchitos, y lo empiezan a rotar así, hasta que rompa, van a ver que la superficie de rotura por torsión es donde está el tau máximo, o sea, así. Y al revés, si yo tengo, por ejemplo, una pieza de material dúctil, por ejemplo, así, empecemos con material frágil, por ejemplo, una tiza. Y a la tiza, en vez de someterla a torsión, la someto a la acción de un esfuerzo normal.
así y así. A la tiza la tironeo normalmente, la superficie de rotura, como es frágil, está donde está el sigma máximo, y el sigma máximo está en un plano transversal, entonces se rompe en un plano así, como este, o sea, al revés. ¿Sí? Mientras que hacia la tiza, que es frágil, la torsiono, rompe así, como un helicoide. Y a una probeta de acero dulce, que es un material dúctil, si la sometemos a tracción, rompe, van a ver ustedes como si fuese, ya lo van a ver en materiales. Rompe formando como una copita. Que es así a 45 grados, que es donde están las tensiones tangenciales máximas en un elemento de un estado simple de tensión como este. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de, aunque sea iniciar el tema que sigue. Bueno, ¿qué es el estado de tensión cuando yo tengo? Ahora, esto lo vamos a ver, es más informativo que formativo, es para contarles lo que pasa, para que entiendan el problema más allá del límite elástico. Van a leer las demostraciones que tenemos acá, pero tampoco quiero que se las estudien, este tema después lo vamos a ver en profundidad en estructuras laminares, pero sí para que entiendan qué pasa cuando se supera el límite elástico del material. Nosotros a toda esta deducción, me voy a ir unas diapositivas hacia arriba, a toda esta deducción la hemos hecho suponiendo que siempre se respetaba la ley de Hooke, es decir, que tau era igual a G por gamma. Ahora vamos a ver qué pasa, lo mismo que hemos visto para el caso de axial, o de esfuerzo normal, qué pasa si el momento torsor es tal que se producen tensiones que superan el límite elástico, es decir, que llegamos al final del límite elástico, se alcanza la tensión de fluencia y el material no puede tomar más tensión, sino que llega a una tensión límite, que es la tau sub G, o tau yielding, que es la tau de fluencia. Vamos a ver qué pasa en ese caso. Entonces, todo el cálculo que hemos hecho hasta ahora es válido mientras valía la ley de Hooke, o sea, desde acá hasta este punto. Entonces, ahora, ¿qué pasa si el momento torsor empieza a crecer por encima del valor que hacía que la máxima, que la fibra ubicada en la zona más alejada alcance el valor de tau máximo? Entonces, quiero que me sigan conceptualmente. Pregunto, la pregunta sería, ¿el momento torsor se equilibra en esta zona? Ya hemos visto que sí. Si el momento torsor aumenta, ¿qué va a pasar? El material o la probeta, yo lo aumento por encima de un cierto valor, la probeta o la barra se sigue deformando, o sea, sigue creciendo su gamma, pero la sigma ya no puede crecer más. Entonces el gamma crece, pero la sigma, que ya alcanzó sigma de fluencia, para este momento torsor más grande, no puede crecer más. Entonces, la del extremo no puede crecer más porque ya era sigma i. La que le sigue alcanza el valor de sigma i hasta un punto que equivale a una deformación gamma i, donde todavía hay fibras que no han alcanzado ese valor de la deformación que lleva a la fluencia. Entonces, ¿puedo aumentar el valor del momento torsor por encima del que hace que la fibra más alejada alcance la fluencia? Sí, porque todavía hay fibras acá adentro que pueden alcanzar un valor de tensión más grande. ¿Hasta cuándo? Hasta que todas las fibras entren en fluencia. Cuando todas las fibras entran en fluencia, se dice que se alcanzó el momento torsor último. Entonces tengo tres estados, digamos. Un estado donde la fibra más alejada alcanza la fluencia. Ese estado corresponde a un momento torsor que se llama momento torsor de fluencia. Ya se lo pongo en una ecuación. Luego, si aumento ese momento torsor a un MA, llamemos,
que es más grande que este MI. Siempre se tiene que lograr el equilibrio. Es decir, yo siempre tengo que lograr que el momento torsor, que es la integral en el área de tau por la distancia ρ que me da el brazo de palanca por el diferencial de A, se verifique. Entonces, cuando una de las fibras alcanza el valor de tau i, este momento torsor se llama MTI. Pero una de las fibras alcanza tau i, las otras están por abajo. Entonces el equilibrio se verifica. Cuanto yo subo este valor del momento, esta ecuación se tiene que seguir verificando. ¿Y lo puedo lograr? Sí, porque todavía hay fibras que pueden crecer su tensión y pueden equilibrar ese valor del momento torsor más grande. ¿Hasta cuándo? Hasta que todas alcancen la fluencia, y ya ese es el momento torsor último. Porque si ese momento torsor crece, estas tensiones no pueden crecer, y este equilibrio no se puede dar nunca. ¿Sí? Entonces tengo una reserva extra de resistencia, basado en lo que se llama la plastificación de la sección, entre que solamente la fibra exterior alcanza el momento torsor de fluencia, y entre que todas las fibras alcanzan el momento torsor de fluencia. Entonces, el primer estado extremo se llama, lo provoca un momento que se llama momento de plastificación parcial, de fluencia. Este se llama de plastificación parcial. Tengo una zona plástica, que es este anillo, que está todo trabajando a tensión de fluencia, y hasta que todo alcanzó la plastificación, que es el momento torsor. Bueno, ¿en qué se basa todo este cálculo? Todo este cálculo se basa en que siempre se debe satisfacer esta ecuación de equilibrio. Siempre. Entonces, Profe, en la disculpe, primera, sí, el momento de plastificación axial, ¿cómo se daría? No lo entendí bien. el momento de plastificación parcial, el Sí, parcial, el el parcial. del medio, este, sí. Sí, es. Entonces, bien, este momento de plastificación, perdón, el momento de fluencia, este es como el caso extremo de lo que ya venimos estudiando, porque este sí lo puedo calcular con todo lo que vimos, porque solamente la fibra solamente la fibra exterior, la más solicitada, llega a la tensión de fluencia. De ahí para adentro, todo cumple la ley de Hooke. ¿Sí? Entonces este lo podríamos calcular. Y hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué pasa si yo lo aumento un poco más, pongo un momento un poquito más grande que este? Entonces, cuando yo aumento este momento, tengo la pieza, aumento un poco el momento, y la estructura se sigue deformando. O sea que los puntos estos empiezan a venirse para acá. Pero cuando yo entro al diagrama de tensión de formación, ya no es válida la ley de Hooke. ¿Por qué? Porque ya esto alcanzó el límite de tensión. Trabaja sigma I. Entonces, todos los puntos estos, que antes variaban triangularmente, ahora todos trabajan a sigma I. ¿Sí? Y todos los puntos a igual distancia van a trabajar a sigma I o sigma de fluencia. Entonces tengo una parte plastificada, que es como este anillo exterior, y otra parte que tiene menos gamma, menos distorsión, que está trabajando a tensión menor que la tensión de fluencia. Entonces tengo una parte que trabaja elásticamente, que es la parte de más adentro, que tiene tensiones más chiquitas, y una parte de más afuera, que está toda plastificada, que trabaja a una tensión fija, que es la tensión sigma I. Entonces esto se llama, que tiene una zona elástica y una zona plástica, momento de plastificación parcial. Y el otro extremo es cuando ya no tengo nada trabajando en régimen elástico. Todos llegaron a la tensión, todos se deformaron tanto que todas están trabajando a la tensión de fluencia. Y ese se llama momento último. Si yo pongo un momento más grande que ese, no tengo quien me lo equilibre acá, porque ya todas las tau están trabajando a tau i. No puedo más que eso. Entonces no tendría un momento que lo equilibre. Ese sería el máximo momento que se puede poner. Eso es conceptualmente. Eso se puede poner en ecuación. ¿Entienden? Sí, profe. Ese es el concepto. Pero lo que yo siempre tengo que cumplir es esta ecuación de equilibrio. Lo que pasa que en esta ecuación de equilibrio, en el primer caso, como todavía está todo en régimen elástico, hay una relación tau es gamma por g. Este tau es gamma por g,
Entonces tengo una variación triangular, hago la integral, no tengo problema. Acá tengo dos zonas para integrar en el área. Una parte del área que trabaja sigma i, que es constante, y una parte del área donde sigma es variable. Pero tengo que equilibrar esto. Y este último, que es el más fácil de todo, de integrar, digamos, porque está todo trabajando a sigma i, entonces sigma i sale fuera de la integral y es constante. ¿Sí? Después es matemática. El concepto es este. Una parte toda elástica, donde se cumple la ley de Hooke. Otra parte, donde una parte que se llama núcleo elástico cumple la ley de Hooke y otra no, que ya está plastificada porque todo trabaja a sigma de influencia. Y la última, que es el momento torsor último, más que eso no voy a poder equilibrar, que todo trabaja a sigma de influencia. ¿Sí? Como no tenemos más tiempo, yo lo que les pediría es que, bueno, que lean esto, a ver si entienden de dónde lo sacaron, para que mañana ya entremos con la fórmula de Bredt. Lo vemos rápido esto y entramos con la fórmula de Bredt. Esperen un segundito, que dejo de compartir pantalla. Mañana me acaban de avisar que yo tengo una reunión a las 9. Lo que les voy a pedir es que lean eso y podemos empezar la clase 10:30, porque yo espero desocuparme y venir y dar inicio a la clase, ¿no? Entonces, 10:30 empezaríamos mañana. Les pido disculpas, pero me acabo de enterar. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, entonces mañana nos vemos, 10:30. Lean esa primerita, vean en ecuaciones lo que les acabo de explicar. Bueno, y empezaría 10:30 mañana. Bueno, profe. Bueno, chicos, nos Sí, vemos profe. mañana. Chao. Hasta mañana. Chao, chicos, Gracias. hasta mañana. Cualquier cosa ya saben, me escriben un mail y yo les respondo.